Bueno, bienvenidos a todos de charla de la nueva cultura material. Hoy es el primer encuentro de esta segunda vuelta y tenemos al equipo de Biofab. Camila Maragoto, soy diseñadora de Uruguay, y con Paola Maldonado, también diseñadora de acá. Somos las que empezamos a organizar este ciclo con muchas ganas, y ahora Pau se presenta y presenta al equipo de Biofab. Bueno, hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, yo soy Paola Maldonado, soy diseñadora textil, egresada de la Escuela Universitaria de Diseño, y bueno, como decíamos con Cami, bueno, empezamos a proponer esta iniciativa con la idea de poder empezar a generar una red en Latinoamérica donde podamos compartir todo lo que se está haciendo, ¿sí?, en torno a la cultura, a esta nueva cultura que se está gestando en torno a los biomateriales. Y estamos totalmente convencidas que el camino es trabajar en red y poder compartir todo lo que se está haciendo. Bueno, yo soy la diseñadora responsable de Laboratorio X, y bueno, sin más, hoy nos van a estar acompañando los chicos y chicas, ¿sí?, de Biofab UC, que Biofab UC es un laboratorio de biofabricación, ¿sí?, que se aloja en voy a leerlo porque es como muy largo el nombre, es Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿está bien? ¿Es así? Bien, y bueno, uno de sus objetivos es generar tecnologías y procesos de código abierto para, bueno, promover que se generen laboratorios en diferentes centros educativos, en diferentes comunidades y en investigación, centros de investigación. ¿Cómo de alguna manera aparece entonces? Es que la cuadratura Marte... Estábamos ahí. Bueno, como les decía, seguimos presentando a los chicos de Biofab. Los voy a leer porque por suerte son un montón, me encanta. Bueno, el equipo de dirección está integrado por Francisco, que es arquitecto, que le dicen Pancho. Después está Sebastián Rodríguez, Andrés Romero, Catalina de Pablo, Fernán Federici, Matías Eliot. Y el equipo de investigadores está Felipe Muñoz, Carolina Pacheco, Esteban Lagos, Francisca Gamura, ¿puede ser? Anoté y no entiendo la letra. Tania, está Ricardo, Francisca, Guillermo y Sebastián. Hoy nos van a estar presentando 4 proyectos que son súper interesantes: microtextil, calcario, biofachada y monumento abierto. Así que sin más, le pasamos la palabra a los chicos de Biofab, que tienen cosas muy interesantes para compartir. Adelante, chicos. Hola, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros como laboratorio poder estar en estas instancias de difusión, sobre todo para proyectos tan diferentes como los que hemos desarrollado en el laboratorio durante cerca de 3 años. Proyectos muy diversos, levantados por estudiantes, por profesionales, por colaboradores, y es bonito también poder juntarse de este modo virtual y compartir experiencias desde Latinoamérica. Yo creo que también eso también es muy importante quizás considerar, pensando en que los referentes que vemos siempre son europeos, y es bonito que se está formando una comunidad en Latinoamérica. No sé si la Caro quiere compartir algunas palabras de inicio, o Pancho, para dar inicio a la presentación. Le voy a dar la palabra a Pancho para que diga algo nuestro director del Biofab. No sé si está ahí, atrás de su foto. No está. Bueno, parece que no, entonces, Ya. nada. Bueno. Dale nomás, ese va. Ya.
¿Ves la pantalla? Sí, ¿Sí? Ya. Sí, se ve bien. Bueno, nosotros somos parte del laboratorio de biofabricación FADEU, que como tú bien comentabas, Paola, es parte de la Pontificia Universidad Católica. El laboratorio está alojado en la Escuela de Diseño, en la Facultad de Arquitectura, y como primera aproximación a lo que hemos venido desarrollando, hay como un concepto muy interesante que es la colaboración. La colaboración, lamentablemente, según la definición de la RAE, es súper simplista y antropocéntrica, que se refiere a trabajar con otras personas en la realización de algún fin u obra. O sea, si nos damos cuenta, ninguna parte de estas definiciones que busqué mencionan al ecosistema eh, como parte de esta colaboración. Y esta colaboración es algo que vemos habitualmente en los bosques, a través de los hongos. Los hongos son, como muchos dicen, la internet de los bosques, y a través del micelio, que es el cuerpo vegetativo del hongo, conecta finalmente todo el hongo y transporta energía, comunica lugares donde hay alimento, transporta, en este caso también, alimento, y eh, quizás haciendo una analogía a esto es como hemos venido desarrollando el trabajo BioFab. Eh, Acá tenemos un video de cómo son los crecimientos de las hifas de los hongos, y quise poner este video en particular porque los hongos fueron los primeros organismos con los cuales trabajamos. A pesar de que en la presentación se ven 4 proyectos muy diferentes y con un enfoque también bastante diferente, los hongos fueron los primeros organismos con los cuales trabajamos, y fue la manera en que nos conectamos, y fue un modo muy bonito de empezar a trabajar como en red o en comunidad. Y el laboratorio se compone de una red muy grande de colaboradores, de investigadores, de estudiantes, que, como también mencionabas, Paola, en la presentación, tiene ciertos pilares como fundamentales para el trabajo, que son la colaboración, la ciencia abierta, el código abierto, la tecnología de libre acceso y la interdisciplina. Mediante estos 5 ejes, y yo creo que más ejes, porque estos ejes los planteamos hace algunos años, yo creo que finalmente es cómo hemos podido desarrollar las investigaciones, las colaboraciones. En este caso, por ejemplo, no sé, la ciencia abierta, hemos podido democratizar el acceso a las investigaciones científicas que, si lo pensamos, siempre están desde el lado de la academia, y es difícil poder acceder a ellas. Por tanto, hemos liberado las investigaciones que hemos hecho. Hemos desarrollado también el equipamiento o el hardware que permite el poder cultivar organismos como son los hongos, y el trabajo en interdisciplina ha sido fundamental. Yo creo que ese ha sido un punto bien importante, porque finalmente es el único modo en que hemos podido desarrollar los materiales que hemos desarrollado. El trabajo con otras disciplinas, que ni siquiera muchas veces tienen que ser de la academia, con oficios, con recolectores de hongo, finalmente nos han mostrado cómo es el modo de trabajar, o cómo tenemos que replantearnos los modos de trabajo en la sociedad que estamos viviendo actualmente. El laboratorio de biofabricación se pudo llevar a cabo a través de un fondo de investigación de la Vicerrectoría de Investigación del año 2016. El objetivo del fondo era desarrollar una plataforma interdisciplinaria UC que integrara recursos de capital humano y conocimiento para el desarrollo de nuevos recursos renovables. Y el primer punto de encuentro para este fondo fue un workshop que se hizo el año 2016, y posterior a este workshop fuimos a una expedición al Parque Caruquinca, que está en Tierra del Fuego. El objetivo de este parque era colectar hongos descomponedores de madera, que, por lo que sabíamos de la bibliografía, eran los hongos que nos podían ayudar a desarrollar biomateriales. Por ende, era importante el poder colectarlos, el poder saber cómo crecían, el poder registrar sus condiciones y entender
de vuelta en el laboratorio su potencial para poder desarrollar sistemas de biofabricación. Hicimos 2 expediciones, el 2018 y el 2019, perdón, el 2017 y el 2018, y íbamos a hacer una tercera expedición este año, pero no pudimos por temas de contingencia de salud. El fuego se considera como un hotspot, como se denomina a este tipo de zonas por los hongos que se encuentran. Es un lugar muy, muy bonito, está muy alejado de todo. O sea, esa foto es una foto de la noche que todavía había sol, eso yo creo que eran como las 10 de la noche y todavía estaba la luz del sol. Encontramos digüeñes, encontramos una biodiversidad muy importante de hongos. Aquí están las fotos del equipo, este fue el primer equipo de expedición que fuimos. Aquí está Pancho, acá está Fernán, Aníbal, la Dani, y este grupo era súper diverso. Habían Jens era sociólogo, Isaac, Tamara eran ingenieros en biotecnología, habían biólogos, habían artistas, entonces fue súper diverso el grupo de trabajo que fue a Caruquinca, y yo creo que también esa diversidad y ese poder conversar en otros espacios también nutrió de muy buena manera el espacio que estábamos construyendo. Por ejemplo, acá hay muchos hongos y organismos que encontramos, de diferentes tamaños, tipos. Acá era cuando llegábamos de la colecta en la noche, y lo entretenido de esto es que una vez que llegábamos de colectar todos los hongos, había que identificarlos. Nos acompañó en esta expedición Daniela Torres, que es de la Fundación Fungi. Seguimos con una experta en el reconocimiento de hongos, y después de cada expedición, de cada día de expedición, los teníamos que reconocer y saber cuáles eran. Había muchos de los hongos que tenemos que no sabemos cuáles son, que hay muchos hongos y están poco estudiados, porque son muchos finalmente. Hay como el 5% está definido cuáles son. Y esta era la otra parte que hacíamos en las cabañas, que era el poder reproducir el hongo, que era la manera en que podíamos traerlo a Santiago. Es decir, armamos un laboratorio de campaña que era bien rudimentario en la cabaña, y cuando los trajimos a Santiago pudimos empezar a reproducirlo. Estos son diferentes tipos de hongos que descomponen la madera, y encontramos que se expresaban de diferente manera. Algunos expresaban color, densidad, forma, tamaño de crecimiento, y en base a ese tipo de consideraciones empezamos a elegir ciertos tipos de hongos y los empezamos a utilizar en las investigaciones. Y por lo mismo, quizás como el principal camino al cual partimos fueron los hongos, es que derivaron proyectos tan diferentes como los que van a presentar, que son biofachada, calcario, monumento abierto y micotextil. Así que dejo en este caso a Esteban para que presente biofachada. Voy a dejar de compartir pantalla para que la Coro pueda compartir. Ya. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, Sí. ahí está. Dale, Esteban. Buenas tardes, mi nombre es Esteban y bueno, yo les voy a hablar un poquito del proyecto de biofachada que se desarrolló en el laboratorio. Si bien pertenece al laboratorio y como dijo el Seba anteriormente, la multiplicidad de proyectos que hay se fue expandiendo, y este en particular no tiene que ver con hongos como tal, pero sí con organismos simbiontes. Este proyecto nació como parte de mi investigación universitaria para título y posterior práctica que realicé en el laboratorio de biofabricación. No sé si podéis cambiar la diapo, Carol. Bueno, el proyecto nació como un encargo del Museo del Hongo, que es un museo que asocia el arte, la ciencia en torno al reino fungi. Y claro, se le pidió desarrollarlo al laboratorio de biofabricación, donde yo me hice responsable de esto para exponerse en la sede física, que era otro museo dentro de Santiago,
el cual se llamaba Museo Benjamín Vicuña Maquena. Y todo esto dentro del contexto del 14 Bienal de Artes Mediales, que la temática era Cuarto Mundo. No sé si podéis pasarla bien. El organismo los organismos con los que nosotros trabajamos básicamente consistían en bacterias y levaduras que corresponden a hongos microscópicos que se desarrollaban a partir del cultivo de kombucha. No sé si si tendrán conocimiento de qué es la kombucha, pero básicamente consiste en esta bebida fermentada en base a té y azúcar. Y claro, lo que nosotros queríamos obtener como biomaterial era la biocelulosa que generaban estos organismos para posteriormente trabajarla y utilizarla en una propuesta de diseño que permitiera intervenir arquitectónicamente en la fachada de este museo. Para esto nosotros tuvimos que realizar muchas experimentaciones en cuanto a los procesos de obtención del biomaterial y a los procesos de transformación que le íbamos a aplicar. Y para esto voy a dejar a Carmen, que ella les va a comentar un poquito como en qué consistieron estas experimentaciones, hacia qué estuvieron enfocadas. Así que Carmen, te doy el paso. Hola, la siguiente, gracias. Hola, yo les voy a contar un poco cómo fueron las experimentaciones de este proyecto. Principalmente el objetivo de esta etapa era encontrar los postprocesos para realizar la obra y que no sufriera ninguna alteración. Esto también llevaba como a definir los postprocesos y cómo lo íbamos a llevar a cabo para la producción. Y los postprocesos importantes fueron el secado, el teñido y la impermeabilización, que fueron ejecutadas en ese orden al material. La siguiente. En cuanto al secado, nosotros probamos varias alternativas, tanto al sol, a la sombra, prensado, con calor, y la que mejor nos resultó fue secarlo a temperatura ambiente, pero a la sombra, ya que el sol era como muy invasivo y resecaba mucho el material, por lo que se ponía muy frágil en el tiempo y necesitábamos que durara para que no se cayera de la obra. La siguiente. Luego del secado, experimentamos con el teñido, que básicamente lo dividimos en pigmentaciones naturales y artificiales, como la anilina, que en la foto podemos ver la muestra de la paleta de colores que nosotros queríamos lograr para la obra. En la primera línea tenemos teñidos con ají color, que eso en la vida real es como más un color ladrillo, como más anaranjado. En la segunda línea, estos cuadraditos son pigmentación con anilina, que son un poco más intensos y homogéneos. Y ya en la tercera, estos circulitos, el primero es con beterraga, que se sumergió como por 24 o 48 horas, y luego se secó y queda este color, y el de abajo es igual como muy intenso. Y la inmersión es importante que mantener más bien el ¿Se escucha? Carmen, se cortó un poco el audio. Cuando ¿A dónde quedé? En la anilina te quedaste. Sí, se fue cortando ahí. Ah, ya. Ahí te escuchamos bien. Ya. Ya, entonces en la imagen podemos ver la muestra de la paleta de colores que queríamos lograr para la obra. En la primera línea tenemos en la segunda línea muy intensos y homogéneos. Se volvió a cortar, otra Carmen. vez. Sí, se volvió a cortar otra ¿Dónde vez. quedó? Se recupera. No quieres comentar cómo lo hiciste. Me parece que no. No, si no, capaz, Carmen, lo que puedes hacer es apagar el video y capaz que ahí se escucha mejor. Porque a veces con las dos cosas se... Pues ahí sí se escuchará mejor. Sí. Perdón, pareciera que cuando hace una pausa se acomoda. Cuando habla de corrido se empieza como a escuchar mal y cuando deja de hablar, no sé, estoy hipotetizando. Ah, ya. Como que ahí se escucha, pero cuando el audio de ella es muy de corrido empieza como a... Por lo menos de este lado. Capaz que ayuda a eso, no sé.
Sí, Gracias, puede ser. Silvio. Gracias, Silvio. Ya bueno, en la imagen vemos la paleta de colores que queríamos lograr para realizar la obra. Tenemos los tintes naturales como el ají color que están en la primera línea, en la segunda la anilina que da colores más intensos y homogéneos, y la tercera es con beterraga y cúrcuma. Ya luego de teñirlo, vamos a la impermeabilización que nos asegura como la mantención del material en la obra, y esto se llevó a cabo con una mezcla de agua y glicerina, que el agua humectaba un poco el material y luego la glicerina lo sellaba. Entonces permitía que se conservara de mejor manera la obra, y ya teniendo listos estos procesos, vamos a las propuestas que se lo explicará Mariana. Hola, yo soy Mariana. Yo estaba encargada en esta parte del proyecto de la propuesta creativa y de ya un poco materializar la propuesta a través de estos biomateriales. Y como decía Carmen, todo el proceso los postprocesos después de obtener el material fueron destinados un poco a cubrir la fachada del museo que se nos asignó. Por lo tanto, este biomaterial iba a tener que estar expuesto tanto a la luz del verano, o sea, el sol del verano, que es súper intenso acá en Santiago, o sea, una gran cantidad de calor, mucha exposición solar, posible humedad, entonces iba a estar completamente a la intemperie y teníamos que diseñar alguna manera de crear estos postprocesos, como decía Carmen, para que resistiera toda esta adversidad en el fondo. Como propuesta creativa se nos presentó justamente este desafío de cubrir, bueno, ahí como ustedes ven en la primera parte de la imagen, la fachada principal del museo, que era de 9 metros más o menos de alto por 12 de ancho. Alrededor eran como más de 100 metros cuadrados que había que realizar, y teníamos como la incógnita de cómo producir este biomaterial, en el fondo hacer un manto continuo o hacer módulos como para poder adaptarlos mejor. Y tomamos esa decisión ya que en el fondo podía ser un poco más replicable cada módulo, podíamos jugar con los colores, con los patrones, hacer patrones más orgánicos, y también en caso, como al estar expuesto como a la intemperie, podíamos ir a reparar cada módulo en caso de que sufriese alguna rotura o lo que fuese. Entonces, en primera instancia, teníamos la intención justamente de cubrir en total la fachada, por lo que diseñamos unos módulos independientes, los cuales iban acoplados a la parte superior del museo, como en el techo, y que en el fondo iban a colgar hacia abajo. En cada módulo se iba a poner un cuarto de un círculo. Sin embargo, debido a dos problemáticas que se nos presentaron, que fue, primero, problemáticas, por así decirlo, en relación a la sistematización de la producción del material, que en el fondo no teníamos muy parametrizada la producción del material, por lo tanto, sufrimos como, entre comillas, pérdidas del SCOBY que estábamos produciendo, y de los 100 metros cuadrados que queríamos realizar, logramos obtener aproximadamente, oye, no me acuerdo mucho, pero serán unos 50 metros cuadrados, algo así. Entonces, eso fue una especie de desafío también, poder reinterpretar un poco la propuesta, y tuvimos que reducir obviamente la cubierta que íbamos a destinar para la fachada, y en conjunto a eso, si quieren pueden poner la siguiente para que vayan viendo el video que realizamos, para que vayan viendo más o menos cómo se nos ocurrió producir todo esto. Bueno, acá pueden ver las piscinas donde hicimos cada módulo, eran de más o menos 180 centímetros de diámetro. Eran bastante grandes, por lo tanto era un poco incontrolable más o menos el espesor, por ejemplo, del material. Entonces nos faltó quizás investigar un poco más cómo escalar esto a una escala mucho más grande. En probetas y en matraces funcionaba súper bien, pero claro, en piscinas de esa envergadura y más encima temperatura ambiente, o sea, dispuestos ahí a la merced del clima y todo esto, era un poco difícil controlarlo. Entonces ahí fue donde nos pasó esta baja de producción de material. También en contexto fue el estallido social acá en Chile, lo cual trajo una nueva dinámica, por así decirlo, de habitar la ciudad. Los museos estaban cerrados. Este museo principalmente quedaba muy cerca de esta zona cero, donde ocurrían toda la junta de personas y qué sé yo.
Por lo tanto, desde el mismo museo se nos propuso cambiar un poco la fachada, que no fuese la fachada principal, sino que la fachada era del museo, y hacer la inauguración por ahí en un lugar como más escondido, por así decirlo, para que no sufriera como ningún accidente la obra. Por lo tanto, ya la superficie cambió, tuvimos que readaptar la obra a ese lugar. Sin embargo, resultó algo súper bonito, tal como igual hablaba el Seba al principio, poder trabajar en constante adaptación, o sea, trabajar con un material resiliente con el entorno, es súper interesante, porque en el fondo el material por sí mismo ya tiene su propio ritmo, o sea, estamos trabajando acá con materia viva, en el fondo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tanto adaptarnos al ritmo del material como también a lo que está pasando en nuestro entorno. Por ejemplo, el cambio de fachada, todas estas cosas que tuvieron que cambiar. En el fondo cambiamos el proyecto como 4 veces durante todo el proceso. Y tal como lo hizo el mismo material, nosotros también tuvimos que ir cambiando, ir adaptándonos a las propuestas nuevas que iban saliendo. Entonces se logró un trabajo súper colaborativo entre nosotros mismos, entre el material, entre las personas del museo donde adaptamos esto, el Museo del Hongo. Funcionó súper bien como en el fondo esta nueva dinámica de trabajo. Y bueno, ahí estamos como montando esta última propuesta, ya para la inauguración de la obra, y donde en el fondo nuestra obra iba a ser una especie de bienvenida para toda la demás exposición que se iba a montar adentro. Así que ese fue el mayor desafío, poder subir esa estructura ahí al techo fue, creo que más difícil que los biomateriales fue subir esa cuestión. Así que eso, no sé si el Esteban y la Carmen tienen algo más que agregar al respecto. No, creo es que mencionaste varios puntos importantes del proyecto, pero claro, como tomando un poco de las palabras de la Mariana, yo creo que el gran desafío de este proyecto, como de trabajar con este biomaterial, fue como escalar el proceso productivo del propio material, porque si bien uno puede desarrollar la kombucha en su casa, en un frasco de vidrio, en un tupper, que te funciona y el SCOBY crece súper bien, el desafío era como generar esta cantidad de metros cuadrados necesarios para realizar la intervención. Claro, nosotros habíamos pensado 2 vías, que una era como desarrollar muchos cultivos pequeñitos y después juntarlos, pero hubiese sido controlable, pero necesitábamos como muchos más implementos para trabajar. En el caso, en el caso del proyecto nos tomamos la segunda opción, que era como desarrollar paños más grandes, pero que tenían un mayor riesgo como de definir el resultado final de este biomaterial. Claro. Claro, cuando estábamos realizando los cultivos teníamos las piscinas distribuidas en distintas zonas y se notó mucho la variación como que tenían por estar en exterior, ya que a las piscinas que les llegaba sombra por un árbol que había, crecieron mucho mejor que las que tenían el sol constantemente durante el día. Porque si bien nosotros hicimos una especie de invernadero para mantener la temperatura durante la noche, las temperaturas del cultivo durante el día se excedían, claro, como que más que beneficiar a ciertos organismos, nos disparaba la temperatura y los empezábamos a matar. Entonces el cultivo se nos estancaba. Y ya cuando bajaba la temperatura, como que estos organismos retomaban su proceso simbiótico para desarrollar la biocelulosa. Bueno, y ahí se ve un poco el resultado de cómo quedó el montaje y del equipo que trabajó mayormente en el proyecto. Que la mayoría creo que éramos diseñadores, pero siempre estuvimos como con el apoyo del BioFab y como asesoría de Felipe, que está por ahí, que es biotecnólogo, que él nos ayudó un poquito a entender estos procesos como de medición y control como de los organismos. No sé si Sí. la Carmen tiene algo más que agregar. O sea, lo mismo como la escala que se presentó, el gran desafío, y lo otro también que dijo la Mariana, que es como lo más importante, que entender que ellos tienen sus procesos y nosotros no podíamos hacer como nada para acelerar esto, teníamos que darle las condiciones para crecer y esperar simplemente. Como había que acostumbrarse a eso también, que uno no está acostumbrado con los materiales actuales, sino como que ahora hay que darle su tiempo, como darle su espacio, las condiciones y todo, y va a crecer.
Sí, de hecho, como que eso fue una cosa como que al menos nos dio como una buena retribución después de este proyecto, que Sí. logramos un poco entender también cómo estos tipos de materiales, que claro, en esta fase son súper experimentales, de hecho, este proyecto nos dio unas buenas bases para después seguir investigando más adelante, cómo estos tipos de biomateriales o de nuevas materialidades se pueden integrar, por ejemplo, en la vida urbana, en edificios, por ejemplo. Se pueden empezar a integrar claro, una nueva escala, en el fondo, salir un poco del laboratorio, salir de los matraces y irte a la realidad es súper como complejo, pero al mismo tiempo un desafío súper enriquecedor en el fondo. Eso, no sé si tienen algo más que agregar respecto al proyecto. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, Sí, claro. Claro, no sí. sabía si interrumpía el proceso. Me surge la duda de, muchas ya tenía unas dudas y ahí Esteban y Mariana, no veo todos los nombres ahí, creo que ya me contestaron las dudas, pero me surgía la duda de si tuvieron algún problema de hacerlos crecer a la intemperie, si tuvieron problemas con contaminación, las fruit flies, las moscas de la fruta o alguna otra cosa que creció más rápido que lo que querían que crezca. Y por otro lado también el tema de, creo que habíamos estado en contacto, me parece sí, con respecto a el material y de algún modo hacerlo waterproof, de como estar expuesto a la intemperie, se habían podido resolver eso de cómo impermeabilizarlo, de alguna manera fortalecerlo. Bueno, la Carmen ahí tiene como esa parte del... O sea, como con la primera parte del cultivo, sí, como que la intemperie, habían demasiados factores que nosotros no controlábamos y que le afectaban claramente al cultivo. Pues tuvimos diferencias de grosores, de tamaño, colores. Y en cuanto a lo impermeabilizante, teníamos la mezcla con glicerina y agua que como que nos sellaba el material, pero no lo alcanzamos a probar como si resistía la humedad o como no dejaba pasar humedad, agua, pero nos sellaba y nos funcionó bien a la intemperie, como no se quemó con el sol, no hubo como tanta variación de color o no se dañó el material. Sí, más o menos, como 3 meses. Y en el verano igual. Todavía el Esteban los tiene ahí guardados y resisten aún. Sí, como para tomar un poco de las palabras de la Carmen y responder a las preguntas, como por ejemplo eso de la contaminación, cuando iniciamos los cultivos en las piscinas, claro, los cultivos eran como muy vulnerables porque el nivel de acidez que tenía el medio no era el óptimo. Entonces, como a medida que fue pasando el tiempo y se generó la fermentación de este medio, se fue acidificando más. Entonces, era muy complejo que los contaminantes le hicieran algo a los organismos que ya estaban en el medio líquido, porque el nivel de acidez no lo permitía, como que solo permitía que existieran estas bacterias y estas levaduras. Y con respecto a la otra pregunta de la impermeabilización, claro, como decía Mariana al principio, la obra estuvo expuesta en verano, a pleno sol, y el gran problema de la kombucha es su contenido de humedad en el proceso de secado. Entonces, si bien nosotros logramos un secado que dejaba el material óptimo, sabíamos que al tenerlo varios meses, o al menos un mes, expuesto al sol, ese contenido se iba a perder y podía que la obra se rompiera, se deteriorara, o etc. Entonces, nosotros buscamos resolver la impermeabilización desde ese sentido, de cómo mantener un poco el contenido de humedad que tenía que tener el material para que funcionara. Y como dijo Carmen, fue como una mezcla de agua y glicerina, que claro, lo que nos permitía la glicerina, a diferencia del agua, es que para evaporar se necesita mucho más temperatura. Entonces, retenía el contenido de humedad que ya tenía el SCOBY y lo sellaba, permitiendo que esta no se evaporara, porque para evaporar se necesitaba una temperatura mucho mayor. Y eso, no sé si respondo como finalmente las preguntas que tenías. No, sí, me da curiosidad. No sé si probaron con shellac. ¿Con qué? Es como un barniz, pero que más vegetal sería.
es un barniz que no es el que tradicional. Ahora no tengo la definición, pero si tienen después les paso. Ese también puede llegar a servir. Sí, de hecho estaría Igual súper estaría bueno porque bueno. siempre en el proyecto nos planteamos como si estamos desarrollando un biomaterial, no lo vamos a sellar con algo sintético. Porque claro, Claro. la opción más simple era aplicarle laca, algún barniz y quedaba sellado. Pero era como contraproducente por todo el trabajo que ya habíamos realizado para desarrollar los paños. Porque igual el cultivo de las piscinas fue bastante largo, duró al menos 2 meses, en que se generaba la fermentación y la alimentábamos cada 2 semanas, que la alimentación implicaba como alimentarlos con concentrado de té verde y concentrado de azúcar para que los organismos siguieran desarrollando sus procesos metabólicos que generaban esta biocelulosa. Y de hecho, Esteban, estaban preguntando ahí por el chat como justamente los costos de la producción de tanto SCOBY en el fondo. Y de hecho eso fue como uno de los factores como al final yo creo como de todo este proceso nos dimos cuenta que más que un coste de monetario, que en realidad no es tanto, o sea, son hojas de té y azúcar, lo único que necesita y agua. Y agua. El coste, claro, como ambiental en el fondo que nosotros como responsables del proyecto tuvimos fue harto, o sea, en el fondo utilizar tanta agua como que al menos nos chocó bastante en el sentido de que tuvimos que gastar muchísima agua para tanto SCOBY que en el fondo perdimos un poquito de SCOBY al mismo tiempo, entonces, bueno, como es un proceso experimental también se entiende que todavía el proceso sea bastante como, no sé, que cambie todo el tiempo, pero yo creo que deberíamos buscar justamente una manera de quizás reducir o volver más eficiente ese consumo de agua, puntualmente para el SCOBY. Chicos, ¿quieren agregar algo al respecto? No sé. Creo que estoy. No, yo. Quizás podemos seguir con los próximos proyectos y después hacemos una última ronda de preguntas, ¿les Sí, tinca? quizás podemos hacer eso pensando en que son el primero de 4, y quizás al final podemos como hacer una conversación más abierta. Sí, si quieren, si tienen dudas, lo que pueden hacer, para que no se lo olviden, lo escriben en el chat, que lo leemos al final de la presentación, así después respondemos todo. Buenísimo. Ya, entonces vamos a seguir con el próximo proyecto, que es Calcario, que bueno, uno de los pocos proyectos del laboratorio que nos ha trabajado con organismos vivos en directo, porque si bien se trabaja con materia proveniente de organismos vivos, es un proyecto que no pasó por esta etapa o por este diseño colaborativo con el organismo vivo. Pero bueno, Calcario fue mi proyecto de título de diseño, yo estudié diseño, y Calcario surge como una iniciativa de poder trabajar con un biomaterial, o sea, mi interés desde ahí, bueno, con algunos proyectos anteriores ya había empezado con este interés por los biomateriales, pero Calcario al final fue como casi que un caso de estudio para poder llevar a cabo o para poder justificar toda esta investigación en este mundo de los biomateriales, y poder al final lograr como caracterizar bien una receta que si bien ya estaba desarrollada antes, poder ofrecer más salidas para poder aplicarlo en el mundo del diseño. Entonces este proyecto surge un poco por mi inquietud de poder entender cómo se conforman los materiales en la naturaleza, y esto fue un poco como lo que me llevó a meterme demasiado en el mundo de estudiar y leer papers científicos sobre cómo es que se componen los materiales en la naturaleza y cómo a través de los biomateriales se puede hacer esta como analogía, como que no sea tan casual el proceso de mezclar las cosas, sino más bien justificar un poco esto para imitar al final los materiales que se generan en la naturaleza y poder también cumplir con este ciclo regenerativo. Entonces, esto fue uno de los como gráficos que primero más me marcó y más como que me llevó a investigar esto, que es de la Alicia Garmuljewicz, una de las cofundadoras de Materium, que es, prácticamente explica cómo los materiales se producen en la naturaleza, la biomasa que se produce al final
no tiene que ver con términos de cantidad, sino que tiene que ver con términos, o sea, como la contaminación que se ha generado hasta hoy en día, o los problemas ambientales que tenemos producto por los plásticos, tienen que ver más por un tema de la composición del material, no tanto por la cantidad. O sea, acá podemos ver como la celulosa que se encuentra en los árboles, que se producen 50 millones de toneladas por año, no genera tanto este impacto negativo que estamos viendo hoy en día, a diferencia de los 322 millones de toneladas por año que se generan de plásticos y petroquímicos. Entonces, un poco mi estudio partió por eso, como desde la materialidad biológica misma, empezar a entender estos procesos y tratar de llevarlo a un material como análogo en este mundo. Y un poco parte de ese estudio, como entender, por ejemplo, cómo se componen, por una parte polimérica orgánica, que lo podemos ver en el exoesqueleto de los camarones, como la quitina, el colágeno en los huesos, y luego por una parte mineral inorgánica, que tiene que ver ya con todas las partes, todos estos materiales que son minerales y que le otorgan estructura a los materiales y todo eso. Entonces, fue un poco una forma de como imitar este mismo proceso para así justificarlo en un material. Pero bueno, esta investigación fue guiada y fue, de hecho, iniciada por el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, que también están por ahí, y por el BioFab, quienes ellos me integraron a estos viajes de investigación para trabajar con una materia que era el chorito, o sea, un molusco, en las conchas de estos moluscos, porque para ellos, bueno, era muy interesante, habían hecho toda esta investigación en términos del residuo que se genera en las granjas de mitilicultoras. Entonces ahí un poco ellos me iniciaron en esta investigación sobre cómo poder trabajar con este material y poder caracterizarlo para transferirlo ya en este escenario del diseño. Entonces mi proyecto consistió básicamente en lograr controlar un poco la receta, lograr cómo poder trabajarla, y para así poder implementarlo y caracterizarla y todo y bueno, iterar constantemente, que yo creo que muchos de los que están acá han pasado por este proceso, que es muy largo, pero trabajar un poco con lo que ellos ya me habían como entregado acerca de esta parte mineral inorgánica, que eran las conchas de choritos, y la parte polimérica orgánica, que es las algas, todo lo que tiene que ver con los polisacáridos derivados de las algas, como el agar o como el alginato. Entonces, un poco, esta es la principal como materia prima de este material, que consiste en el alginato, que se extrae de las algas pardas en Chile, que son muy abundantes, algas pardas. El alginato trabajado como una solución, que el alginato se utiliza principalmente en la industria farmacéutica, cosmética, química, y al mezclarse con las conchas, el alginato no es termorreversible, es decir, no se activa mediante el calor, sino que se activa mediante una reacción química. Entonces era muy interesante esto de cómo el material, al mezclarse con las conchas, podía químicamente realizar esta reacción y generar, como fraguar de alguna forma, generar como este cerámico. Entonces, mi proyecto consistió en cómo darle una bajada a eso, en cómo poder darle una bajada a distintas formas de ser aplicados en ecosistemas del diseño, por así decirlo. Entonces, desarrollar, por ejemplo, con distintas proporciones, recetas que fueran aplicables, por ejemplo, en moldes, o recetas que fueran aplicables para la extrusión, por ejemplo, pensando en impresoras 3D, o en extrusores 3D con jeringas, o ya quizá una aproximación más artística. Entonces fue un poco como buscar, mediante todas estas distintas mezclas, y mediante como esta receta que ya existía y que ya era conocida, pero cómo darle estas bajadas y cómo trabajar con el mismo material. Entonces este proyecto hoy en día, y después como mi proyecto de título, la idea era como poder generar estas colaboraciones con distintos diseñadores, en donde se les pasa el material y ellos pueden como de alguna forma trabajar con este material, y así generar esta transferencia de conocimiento. Entonces con este material pude realizar algunos talleres, transferirlo, ver la recepción de las personas, explorar cómo se puede aplicar en distintos objetos, proponer cosas. Y bueno, esta parte de calcario, si bien sigue en desarrollo, hay otra parte de calcario que ahora se está desarrollando,
y que busca otra forma que quizás puede desarrollarse, o sea, puede como ser más similar a lo que hace el BioFab, pero esto fue como el cierre de mi proyecto de título, y para continuar el proyecto de calcario en otra salida, para seguir como investigando los materiales cerámicos y los materiales calcáreos finalmente, se propone poder ahora trabajar con un calcario como 2.0, que le decimos como calcario mineralizado, porque la idea es poder seguir con esta línea de como biorreferencia en los materiales biológicos, pero en vez de imitar cómo se componen, poder llegar a imitar cómo se forman. Entonces, un poco, y también todo lo que hice en la literatura, es cómo los materiales biológicos se conforman en condiciones de baja presión atmosférica, temperatura ambiente, en solución acuosa. Entonces, este proyecto de calcario mineralizado, o sea, como segunda pata de lo que fue Calcario 1, busca eso, también fijar todo lo que tiene que ver con el cambio de escalas, como los materiales de la naturaleza también es muy importante eso, cómo se van formando estos enlaces de una escala más micro, y cómo se van juntando y formando para hacer finalmente este material que tiene esas propiedades gracias a eso. Entonces esta investigación la podemos hacer gracias a un Fondart del gobierno, que nos ganamos con un equipo que ha sido muy difícil, porque este proyecto lo empezamos en el 2020, en marzo, ahora, y bueno, nos pudimos ver una vez antes de que fuera todo el tema de la pandemia, y recién ayer tuvimos la primera vez que nos vimos en persona, todo el equipo. Así que ha sido súper, súper desafiante no poder contar con el espacio físico del laboratorio, y lo que ha pasado es que no hemos tenido que dividir todo, cada uno tiene un kit de laboratorio en su casa para desarrollar estos prototipos de calcario mineralizado, y también ha sido un desafío porque además de que nosotros estamos en Santiago, el proyecto contemplaba poder también viajar, poder tener más esa relación con toda nuestra costa chilena, que es bien vasta, entonces como que también se ha visto afectado en ese sentido. Pero lo bueno es que el equipo de diseñadores y arquitectos con el que habíamos empezado el proyecto, que es, bueno, Joaquín, Aníbal y la Anitza, también estamos trabajando con Fernán, que es biólogo, la Pauli, que es bióloga marina, e Ignacio, que es químico. Entonces se ha dado también algo súper rico para mí, que bueno, si no bien en un principio en el primer proyecto lo pude vivir en el BioFab, como ahora que estén 100% concentrados en este proyecto de distintas áreas, ha sido súper interesante, súper enriquecedor, pero bueno, todavía queda un camino por delante. Entonces, solamente porque es una investigación que está ahora en desarrollo, no les puedo contar mucho porque está todo muy desordenado por ahora, pero sí les voy a contar como un poco de las 3 líneas que estamos llevando a cabo, que una tiene que ver con la parte más micro que les contaba, de cómo podemos desde algo más pequeño empezar a escalar este crecimiento de los cristales de carbonato de calcio para poder generar objetos de diseño interesantes. Entonces, por un lado tiene que ver con la precipitación de carbonato de calcio a una escala más pequeña, pero en donde nos aseguramos que se crean cristales. Luego una escala más mediana, que son estas 2 líneas también son una escala más mediana, que tiene que ver con, mediante reacciones químicas, generar estos cristales. Y por último, estamos también viendo otra tercera línea que tiene que ver con imitar un poco cómo estos mismos moluscos en el mar, o cómo todos estos organismos calcáreos son capaces de agarrar todos los carbonatos que se encuentran en su entorno y fijarlos. Entonces estamos haciéndolo mediante procesos de electrólisis. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es Calcario 1, Calcario 2, cómo se está desarrollando el proyecto, y esperamos que pronto podamos desarrollar, o sea, como cerrar bien esta investigación para dejarlo también, para transferirlo también, porque es un proyecto que también busca todo lo que es código abierto, transferirlo y generar más conocimiento a partir de la colaboración y a partir de la distinta participación con distintas personas del mundo que quizás tienen acceso a estos materiales. Pero bueno, eso es Calcario. Ahora le voy a dejar la palabra a Monumento Abierto. No sé si seguimos o si yo me quiero hacer preguntas o seguimos con Monumento Abierto. Mejor quizás dejemos las preguntas para el final. Dale, dale. Por si nos estamos alargando mucho, quizás que presentemos todo y después conversemos. Ya, entonces esto fue Calcario, ahora va Felipe Muñoz con Monumento Abierto. Así que le dejo la palabra. Gracias, Caro.
Bueno, pasamos un poco al área de los hongos ya. Monumento Abierto se planteó en el año 2019, a comienzos del año 2019, como una obra arquitectónica de gran escala, construida a partir de ladrillos de micelio, es decir, ladrillos hechos de hongos. Un trabajo interdisciplinario en el que trabajó un equipo de arquitectura, trabajando a la par con equipos de diseño, de producción, biotecnología. Había mucha gente trabajando y esto se desarrolló en el contexto de la 14ª Bienal de Artes Mediales de Santiago, la misma exposición en la que se presentó Biofachada, y también la COP25, digamos, este consorcio de esta junta, digamos, en el contexto del cambio climático que se iba a desarrollar en Chile en diciembre del año 2019, y que se planteaba como una obra que venía a responder a la necesidad de replantear los materiales convencionales utilizados principalmente en lo que es la construcción. Se había planteado como digamos, un círculo con varias torres constituidas con ladrillos de micelio. Pasamos a la siguiente. Y que tomaba como referente la obra Hi-Fi de David Benjamin y su equipo de trabajo de Lean Studio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que básicamente es la torre que vemos acá a la izquierda, en la cual también se constituyó por ladrillos de micelio. Esta labor que fue tercerizada, digamos, a la empresa Covative, especializada en el trabajo con materiales de micelio. El laboratorio de David Benjamin, de Lean Studio, también colaboró con el BioFab en el desarrollo de la parte arquitectónica de la obra Monumento Abierto. Sin embargo, bueno, la empresa Covative y cualquier empresa en realidad que está trabajando con biomateriales tiene de cierta manera el conocimiento en relación a estos materiales de forma muy hermética. Entonces Monumento Abierto busca de alguna forma liberar el conocimiento generado durante el desarrollo de la obra, para que fuera de libre acceso. Y para contextualizar un poco, entender qué es lo que es el micelio, digamos, la materia prima, una de las materias primas del material de micelio, que corresponde al tejido vegetativo de los hongos filamentosos. Digamos, la parte asexual del hongo no es la parte sexual que bien se conoce como el cuerpo fructífero. Y el micelio básicamente se puede reconocer fácilmente cuando se pudre un limón, este tejido blanco, que es una red de filamentos celulares llamados hifas, o digamos, esta estructura cilíndrica, que están compuestos principalmente, bueno, son las células del hongo, digamos, y tienen una pared celular rica en quitina, en algunos glucanos y algunas proteínas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veo un poco cómo está constituido un biomaterial de micelio. Básicamente, desde izquierda a derecha en la imagen podemos ver la composición principal, la mezcla del micelio con un feedstock, que suele ser, bueno, el sustrato principal, que para estos fines son principalmente desechos agroindustriales, por ejemplo, la paja, los bagazos, residuos de la cerveza, y de alguna forma entender por qué se utilizan hongos respecto a otros organismos, por qué no usamos animales, por ejemplo, tejidos de animales, protozoos, por qué no usamos levadura, por qué no usamos vegetales, y se basa principalmente en este principio llamado anastomosis, que es como la capacidad de fusión que tienen las hifas, mencionadas anteriormente, al crecer en un sustrato. Es decir, estas hifas van alimentándose y explorando el sustrato, y al mismo tiempo se fusionan dando una cierta resistencia al material final respecto a la densidad del material. Y contextualizar un poco el desarrollo del proyecto, en el primer semestre del año 2019, nosotros hicimos un trabajo mayormente de exploración, en el que tuvimos que seleccionar cepas, entre las que se encontraban, por ejemplo, las cepas de la expedición que se hizo en el año 2018, en el Parque Nacional de Caruquinca, en Tierra del Fuego. Hicimos una selección de sustratos e hicimos posteriormente unas pruebas de ladrillos, para en la segunda parte básicamente enfocarnos en el escalamiento, instalar una línea productiva, solucionar problemáticas y después posteriormente una producción, entendiendo de que a fines del 2019 teníamos que entregar la obra. Siguiente. Las cepas que nosotros utilizamos, digamos, en la parte de exploración, fueron Tramete versicolor, cola de pavo y Vircandela adusta. El primero conocido por propiedades, se han reportado propiedades anticancerígenas, el segundo se utiliza mucho
se está estudiando bastante para la bioremediación. Y en el segundo semestre quisimos implementar el hongo Pleurotus stratus, el hongo ostra, digamos, por los conocimientos que existen al respecto de su cultivo, para poder hacer el escalamiento, y después de entender un poco cómo hacer el escalamiento con este hongo, queríamos digamos, aplicar los mismos métodos contra Metes versicolor y Vircandela adusta. Siguiente. Entonces nosotros partimos trabajando el primer semestre con una metodología lineal, partiendo por la elección de la cepa, pruebas de sustrato, elaboración de ladrillo, para posteriormente pasar a las pruebas mecánicas sobre estos ladrillos y posteriormente a la producción. Esta digamos, metodología planteada en base a los conocimientos escasos que están respecto a la producción de materiales de micelio, y sobre los que desde el año 2018 al 2020 están recién saliendo publicaciones que dan algunas ideas de cómo producir en grandes cantidades estos materiales. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver algunos de los ladrillos que nosotros intentamos hacer con las cepas nativas. El resultado básicamente es que nosotros los ladrillos no nos quedaron de forma consistente. Hicimos muchas pruebas durante el primer semestre, esta es una de las mejores que nos quedó, pero básicamente al tratar de manipular el material siempre se desarmaba, nunca logramos una resistencia a la compresión importante. Y el primer semestre se nos fue buscando, digamos, seleccionando la cepa, seleccionando los sustratos, nos dimos cuenta de que la paja era uno de los mejores sustratos en los cuales crecían los hongos, pero aún así no logramos un ladrillo. Había un problema de llegar, digamos, desde la probeta hasta el ladrillo. Entonces, combinando el primer semestre, si pasamos al siguiente, nos damos cuenta de que en realidad nunca fue una metodología lineal, sino más bien una metodología cíclica. Es decir, partimos de un crecimiento en placa, pasamos después a darnos cuenta de que también era importante, por ejemplo, el spawn, que el spawn es una etapa en el cultivo de hongos, en el cual se utiliza, por ejemplo, trigo, para poder producir en grandes cantidades el micelio. Después de eso podíamos probar en sustratos, también está la posibilidad de agregar algunos aditivos, y finalmente llegar a un ladrillo, pero después habría que volver a iterar para poder llegar a un ladrillo definitivo, y recién después poder hacer pruebas mecánicas, al menos que se pueda sostener el ladrillo, y posteriormente una producción. Y con esto nos dio el segundo semestre, pasamos a lo que era el escalamiento. Básicamente nosotros trabajamos en la fábrica de champiñones hongos de Chile. Lo que nosotros hicimos fue básicamente utilizar el hongo Pleurotus stratus para poder inocular bolsas de aproximadamente 2 kilos de paja con este hongo. En el camino, bueno, durante el segundo semestre nos fuimos dando cuenta que el escalamiento era algo difícil, por ya el conocimiento generado en laboratorio algo más grande. Tuvimos muchas tandas con contaminaciones, por ejemplo en la segunda imagen vemos este contaminante blanco que se cruza por acá, que básicamente es Coprinus, un contaminante clásico de cultivos de hongos. Tuvimos muchas contaminaciones con mohos, contaminaciones muchas veces el trigo no germinaba, por ejemplo había trigo mezclado porque era parte del spawn. Entonces si pasamos a la siguiente, nos damos cuenta de que tuvimos, bueno, bastantes dificultades. Si nos vamos de color más claro al color más rojo, ¿cuáles fueron las principales problemáticas enfocadas en este escalamiento? Bueno, primero tiene que ver con la materialidad. El material que nosotros investigamos y generamos no tiene una resistencia a la compresión importante, nunca logramos una coloración blanca. Da para pensar cómo lo hacen realmente estas empresas grandes. Hubo fallas logísticas, distancia larga entre urbanidad, ruralidad, había poca claridad de los protocolos, hubo algunas problemáticas económicas, por ejemplo, subestimación de algunos gastos, y biológica, por ejemplo, poca experiencia en este escalamiento. El escalamiento es una investigación más que se tiene que hacer, y los procesos productivos mismos. Hubo una gran cantidad de contaminaciones que no supimos controlar durante el segundo semestre, y hubo también largos tiempos se trabaja también con un material biológico que de alguna forma es impredecible muchas veces, aún teniendo harto conocimiento, y bueno, los periodos son largos de incubación, entonces hasta dar con un protocolo que fuera efectivo se nos fue llegando un poco el fin de año. Sin embargo, encontramos de alguna forma un método para llegar a ladrillos bien constituidos. Pasamos a la siguiente. De alguna forma, bueno, aquí salgo yo a la izquierda, uno de los pocos registros que hay de las bolsas que realmente colonizaron completamente
el material, tenían este color blanco. Estas estructuras que ven acá a la derecha son estructuras generadas por el equipo de diseño en una de las cabinas de Hongos de Chile, que es la fábrica en donde trabajamos, en la que se hicieron estos recipientes con ladrillo, y bueno, básicamente cada bolsa con micelio, nosotros la degradamos de alguna forma y la volvíamos a incorporar en estos formatos de ladrillo, y de esta forma generamos estos ladrillos que ven acá a la izquierda, que si bien están bien blancos, nosotros, bueno, con este trabajo generamos 250 ladrillos, que no eran suficientes para armar la obra como tal. Después viene un proceso posterior del tratamiento de los ladrillos, que es el horneado, y básicamente cuando nosotros trabajamos con el horneado al anterior, los ladrillos, digamos, pierden la coloración blanca y pierden también gran parte de la resistencia a la compresión que tenía. Estos ladrillos los recibimos aproximadamente en diciembre, y posteriormente los alcanzamos a presentar en el Museo del Hongo, en el cual también se presentó Biofachada. Imagen siguiente. En la imagen de la izquierda está cómo se pusieron estos ladrillos, algunos de los cuales igual generan cuerpo fructífero. Y bueno, básicamente en esto concluyó la obra. Para posteriores usos de los ladrillos generados no hubo tiempo, y nos llegó la contingencia con el COVID. Si pasamos a la imagen siguiente, vemos algunos proyectos que se derivaron del trabajo de Monumento Abierto. O sea, primero que nada, la enseñanza de entender que el escalamiento es potente, digamos, hay que hacer una gran investigación. Por ejemplo, este derivó en mi trabajo de título. Mi práctica fue Monumento Abierto, entender los procesos, y por ejemplo acá me centré principalmente en lo que es sistematizar el crecimiento en placa, que fue una de las primeras cosas que hicimos. Uno puede ir generando un registro, por ejemplo, en un escáner de estas plaquitas, ir viendo cómo va creciendo, y utilizando algunos software de libre uso, se pueden hacer estos gráficos para poder llevar a números un poco el crecimiento de los hongos, y hacer un crecimiento, o sea, hacer un registro más estandarizado. Uno podría, por ejemplo, cambiar en estas placas del medio, poner, por ejemplo, paja o sustratos que se asemejen más a lo que es el material final. En la siguiente viene otro proyecto que se derivó usando las mismas técnicas, básicamente un trabajo del artista Rodrigo Arteaga, en el que colaboró Biofab, y se generaron estas piezas escultóricas que están hechas de micelio y paja, y el spawn también, que es el trigo. Y en la imagen siguiente vemos, bueno, el trabajo de Matías Elliott, arquitecto que básicamente tomó todas las piezas que constituyen las etapas de producción de ladrillos de micelio, y lo llevó a un proceso estandarizado para llevarlo a una fábrica, que en la imagen siguiente vemos un poco el trabajo que ha estado desarrollando ahí. Así que eso. Tenemos a alguien con el micrófono abierto, parece. Y ahora vamos a ir con el último proyecto del laboratorio que se desarrolló, que es micotextil. Tania y Francisca nos lo van a mostrar, y después van a poder hacer todas las preguntas de todos los proyectos y todos los procesos, que son bien largos, como han podido ver, pero bueno, ahora van Tania y Francisca. Preséntense, por favor, chiquillas. Hola, buenas tardes. Bueno, el proyecto de micotextil es uno que surge ante la inquietud de generar alternativas materiales, bueno, como todo lo que se trabaja en el Biofab en general. En este caso, ante una industria que es una de las más contaminantes del mundo. Dale la máscara. En este proyecto participaron, bueno, estuvo compuesto por personas de distintas disciplinas y áreas de estudio, como sería la biotecnología, el diseño, la arquitectura y también los oficios. En este caso, el proyecto tenía dos objetivos específicos principales, que sería por una parte el desarrollo del material en sí, que es el textil en base al micelio del hongo, el micotextil al final, y por otra parte el desarrollo de un instrumento científico de bajo costo, en este caso una incubadora, que es donde se cultivan al final este material. Y estas dos
con el objetivo principal, en general, de generar al final un biomaterial que fuera de código abierto. Esto quiere decir que fuera todo el proceso y el desarrollo y los resultados que se obtuvieron, que sean como de libre acceso y gratuito para todos que lo quieran después experimentar, después seguir otras experimentaciones derivadas de esto, etc. Ya como mencionó Pipe, el proyecto también deriva del... ¿Me escuchan bien? Sí. Simulado, Sí. antes de decir, Sí, te ya. escuchamos bárbaro. Cualquier cosa me dicen. Ya, entonces el proyecto nace también del viaje que hizo el laboratorio, o sea, de los hongos al final que tenía. Y lo que hicimos principalmente fue elegir las cepas desde que ya estaban en las placas, por su color, por su textura, como que fueran más atrayentes para producir al final algo similar a textil. Y acá tenemos como las placas, como se veían. Elegimos algunas rosadas, algunas café, algunas blancas que tenían como textura amigable. Y las empezamos a probar también distintos sustratos, la mayoría provenientes de desechos de la industria textil. Usamos lino, usamos algodón, usamos yute, y al final el que mejor nos funcionó fue yute, y acá estamos como inoculando distintos tamaños, partíamos como apenas de una esquinita y se ve como acá a la derecha se ve cómo va creciendo, cómo va colonizando todo el sustrato, y este fue al final uno de los hongos que después supimos que era totalmente versicolor, que es este blanco, y dale la otra. Y bueno, acá ya se ve cómo está todo colonizado, cómo lograba esto era, bueno, dependiendo del tamaño, se lograba como en 2 semanas, en un mes y medio. Igual tuvimos que como que luchar harto contra las contaminaciones que tuvimos en el laboratorio. Ya este era el primer hongo que elegimos, y dale la otra. Y este es un segundo hongo que se llama Neurospora crassa, que tiene como este color más naranjito. Este no lo sacamos del parque, nos lo cedió otro laboratorio. Y con este no usamos ningún sustrato, solamente usamos medio líquido, que es PDB, que es como un medio rico en nutrientes, para inocular o para cultivar microorganismos o hongos. Y obtuvimos algo, acá a la derecha también se ve como esto que fue lo más similar al cuero que obtuvimos, pero como que ese experimento igual quedó medio pausado por todo el contexto. Después nos fue difícil volver al laboratorio, así que está pendiente bien, pero esos fue como los 2 hongos que mejor resultados obtuvimos, y dar la siguiente. Claro, y como mostraba igual en la foto la Fran, los resultados de ambos hongos son súper distintos. Y esto igual da para pensar en qué tipo de aplicaciones uno le quiere dar a los textiles en sí, si puede ser en indumentaria, puede ser en, no sé, aplicación, por ejemplo, lo que hicieron las chiquillas de la biofachada, ¿verdad? Te da para mucha experimentación. Y bueno, en estas imágenes les queríamos mostrar un poco del desarrollo que se hizo como de los postprocesos, una vez que logramos un poco generar algún tipo de paño, o que el yute, en este caso, que fue con el que trabajamos, y colonizara el micelio, colonizara todo el yute, y empezamos a trabajar con estos recubrimientos que estuvimos observando e investigando con recetas que venían de una área de experimentación, o sea, de investigación muy distinta, como es la ingeniería en alimentos. Y trabajamos con un recubrimiento que el mejor que el que nos dio mejor resultado fue uno basado en glicerina y proteína de soya. Estos recubrimientos se tienen que aplicar, o los aplicamos en este caso para retener un poco la humedad del material, porque cuando uno por ejemplo, lo abre, lo saca de su cultivo, está muy húmedo, pero con el pasar del tiempo va perdiendo esta humedad, y
lo que sucede es que se seca, dependiendo igual de la probeta, y queda en muchos casos muy frágil o muy quebradizo. Y lo que hacía este recubrimiento era que mantenía la humedad del material, y por eso mismo puede mantener o mejorar sus propiedades mecánicas. Cabe decir que en estas propiedades como que fueron más, nosotros las pudimos apreciar más perceptualmente y sensorialmente, pero no estaban todavía, por ejemplo, estandarizados, así como la propiedad, la atracción y todo eso, queda como pendiente para el futuro, y que en el fondo hay mucho que explorar todavía con respecto a todos los proyectos igual que se han dado en el BioFab y que hemos presentado. Y Bueno, aquí mostramos en esta foto algunas de los resultados que obtuvimos. Aquí se pueden ver algunos, por ejemplo, los círculos que corresponden a las muestras que decimos en placas de Petri. Distintas, se pueden ver, por ejemplo, algunos que están colonizados de mayor forma, y también estuvimos trabajando en un formato más grande, como en un Pyrex, y que también, como igual es la tónica de los otros investigaciones, que es un desafío igual empezar a escalar los materiales. Y también se pueden ver aquí que estuvimos probando con coloraciones, en este caso con teñidos, probamos con tinturas naturales, como fue con la cúrcuma, y también con colorantes sintéticos como la lilina, para ver cómo se comportaba al final este material con respecto a este tipo de postproceso, que en este caso es aplicación de color. Dale nomás. Bueno, aquí tenemos yo quería agregar una cosa antes. Sí, dale. Que nos basamos en la ingeniería de alimentos para siempre seguir como la línea de que fuera todo biodegradable y todo natural, porque en general la mayoría de los plastificantes que existen son sintéticos, son muy corrosivos, entonces por eso como que llegamos a esa área al final. Claro, por ejemplo, en el caso de la producción del cuero, hay unos procesos que son súper tóxicos también para la gente que trabaja en esta industria, y la idea al final de todo esto de los biomateriales es como generar algo que no sea nocivo, que en verdad también sea bueno para las personas que lo trabajan, para las personas que después van a ser los usuarios quizás, que consuman algún producto de esto, y así. Dale nomás, Caro. Bueno, aquí se puede ver una imagen como decir como un corte transversal quizás de la muestra, para que puedan ver, apreciar quizás cómo está la matriz de Yute, que no sé si lo alcanzan a observar, y un poco cómo se empezó a generar la biomasa hacia arriba y hacia abajo, dando distintos grosores. También aquí estuvimos probando con otras técnicas como de postproceso, que sería, en este caso utilizamos el grabado y el corte láser. En este caso se realizó un patrón, y que también puede otorgar otras facultades como para manejarlo, que en este caso sería como la flexibilidad también. Y ahí igual se puede distinguir la flexibilidad, porque o sea, no las mostramos, pero en las otras que no tenían recubrimiento eran muy rígidas, y como cuando las doblamos se rompían. Entonces acá igual se puede distinguir como esa flexibilidad que le da el corte y además el recubrimiento. Unos zooms. Ahí sería como el grabado láser, que también con otros patrones, y bueno, en realidad se puede probar muchas cosas, que también, claro, actúa como eso, por ejemplo, en este caso, para otorgarle flexibilidad, o también darle algún acabado que sea más llamativo, y un sinfín de posibilidades. Y también queríamos ver como qué pasaba al final cuando lo tratábamos con algo, cuando lo cortábamos, como que ver si Claro, se mantenía como poner o a no. prueba sus propiedades al final mecánicas, y hay otro nombre que se me fue en este momento.
de compresión y de elasticidad, pero igual todas esas pruebas están pendientes porque, como dijo antes la Tania, son pruebas que nosotros vimos como ahí, nunca las llevamos a cabo como las pruebas que se llevan en verdad Claro, con las máquinas especiales que sí, hay. así como con, se me olvidó el nombre, pero así, por ejemplo, ASTM, que son como Eran códigos o pruebas, que se utilizan así como para comparar. ¿Se va? eran pruebas ahí para eran pruebas para textiles que tenían que ver con el ligamento, con con el estiramiento, el espesor. Entonces, claro, queríamos probar ese tipo de ensayos para ver realmente si este textil podía incorporarse como algún tipo de indumentario. Entonces, no sé, por ejemplo, incorporando pruebas como de flexión o de tracción, podíamos ver si es que podía resistir peso o si podía ser flexible y, por ejemplo, utilizarse en algún tipo de manga que permitiera flexibilidad. Pero claro, esas pruebas quedaron pendientes. Ahora, esta parte del proyecto, que era la parte que comentaba Tania, que complementaba al proyecto de Micotextil, era el equipamiento que permitía cultivar, en este caso, el hongo. Este proyecto lo lideró Catalina de Pablo, que es arquitecta y también es parte del laboratorio, junto con Claudia Gaete, que era la programadora. Si pueden avanzar, por favor. Y lo que queríamos era desarrollar una incubadora abierta y que pudiéramos cultivar y que tuviera ciertas variables que pudiéramos controlar, que en este caso era temperatura y humedad. El proyecto fue más grande de lo que pensábamos y por lo mismo yo creo que también acá otro punto importante fue que la red de colaboración fue importante para poder desarrollar este proyecto. Mediante otro colaborador del equipo, que es Fernán Federici, que fue uno de los impulsores del laboratorio, Catalina y Claudia pudieron ir a una residencia en Brasil, que les permitió conectarse con otros proyectos que desarrollaban Open Hardware y poder incorporar estas mejoras a los prototipos que se fueron desarrollando. También nos ganamos, o se ganaron, un proyecto de Biomaker, que es de Cambridge, que permitió comprar el hardware, que era caro igual, pensando que todos los componentes son un poco más caros, que permitió comprar el hardware para desarrollar el equipamiento. Y en este caso también se sumaron otras personas al equipo de trabajo. Se unió Guillermo Áviles, que estaba en la foto, que fue el que diseñó, en este caso, el habitáculo de la incubadora. También compartió y ayudó en el proyecto Axel, que era ingeniero eléctrico. Entonces, finalmente, en un equipo que era de 2 personas, se transformó en un equipo de más o menos 6 personas que pudo desarrollar este equipamiento, que permitía cultivar, en este caso, los hongos. Me parece que era si no me equivoco, era de 20 litros la incubadora. Y otra cosa que es interesante es que este equipamiento es súper caro. O sea, nosotros pudimos comprar el año pasado una incubadora y nos costó cerca de como $1.500. Y esta incubadora, en su construcción y hardware, costaba más o menos, si no me equivoco, $300, $400. O sea, había mucha diferencia en los valores finalmente. Y otra parte importante del proyecto fue que compilamos toda esta información en un manual de biofabricación que permitía desarrollar tanto el textil como el poder construir la incubadora. Y esa información está en nuestro Instagram, si ustedes la quieren revisar. Hay un Linktree donde están los diferentes proyectos que ustedes pudieron ver. Está la tesis de calcario, está la guía de micotextil para fabricar. Hay un primer manual que hicimos de biofabricación con hongos. Hay una charla que pusimos ahí. Y está el repositorio del prototipo de la incubadora, que es como toda la parte de código que necesitaba la incubadora para poder funcionar. Así que muchas gracias. Esas han sido las presentaciones de los 4 proyectos. Quizás nos alargamos un poco, pero cada proyecto tenía sus complejidades y ha sido un trabajo muy largo de todos los equipos. Son todos los equipos muy diferentes y
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Abrimos la palabra si tienen comentarios, dudas, preguntas. Muchas gracias a todos ustedes. Todos los proyectos, la verdad que están súper interesantes y no se pasaron de tiempo, estuvieron perfectos. Yo en el mail a todos los participantes les puse los links de los proyectos y de BioFab para que vayan a acceder, que preguntaban algunos si iban a compartir, en el mail ya están. Y buenísimos, la verdad, los proyectos, muy con visiones distintas, pero y se nota el trabajo y la dedicación, y ojalá que la pandemia se vaya, así pueden seguir avanzando todos. Abrimos el espacio de preguntas, comentarios, intercambios. Pueden levantar la mano, micrófono, escribir por el chat, lo que se sientan mejor. Yo tenía una pregunta para los chicos respecto a Micotextil, si podían repetir los nombres de los dos hongos que les dieron mejores resultados. Sí, dale, Fran. Dale. Trametes versicol, que también lo usó Felipe, y Neurospora grasa. Pero nosotros usamos una versión modificada de Neurospora porque partimos usando Neurospora grasa común y lo que pasó es que tuvimos mucha contaminación, o sea, crecía demasiado rápido y contaminaban los otros proyectos del laboratorio. Entonces, otro laboratorio también de la Universidad Católica nos dio esta cepa que no producía las conillas. Entonces, eso nos permitió tener como un crecimiento mucho más controlado y evitar tantas contaminaciones. Entonces, igual es como una cepa que no hemos sacado del laboratorio por estar modificada y como todo el tema que hay con los organismos modificados, pero nos funcionó bien como en primera instancia. Bárbaro, gracias. Sofi Ribeto, de Argentina, pregunta, primero dice que excelentes proyectos y procesos, felicitaciones, que gracias por compartir, y si se puede visitar el laboratorio si logramos viajar a Chile. Que yo también me uno a esa pregunta. Sí, se puede visitar, si no hay problema. Perfecto. Es muy chiquitito el espacio, yo creo que se van a sorprender de lo pequeño que es, pero que de esa pequeñez han salido muchas cosas en realidad. Agregar ahí algo que lo que comentaba Tania y Fran respecto a los hongos que utilizamos en Micotextil, que hay muchos hongos que no están identificados, que en Caruquinca no se pudieron identificar por los libros, no se pudieron identificar, y que todavía no podemos identificar ciertos hongos. De hecho, Tania está trabajando en su proyecto de título con pigmentación, y hay un hongo que le funciona muy bien, que todavía no podemos identificar cuál es, y el paso para poder identificar es como hacerle como una secuenciación. Entonces, por lo que sé, hemos podido secuenciar algunos hongos, y la idea es poder secuenciar ese hongo para saber qué hongo es el que está utilizando. Así que también ahí también se une un poco, de nuevo, la biotecnología, la biología, para poder como de alguna manera complementar la información. Buenísimo. Hola a todos, yo tengo una pregunta. Hola, Lau. Bueno, nada, primero que nada, excelentes trabajos en lo que son los hongos. Y me quedó una duda de una prueba que hicieron con algo que les donaron, que se llama PDB. ¿Qué vendría a ser? El PDB es un... Dale. El PDB en realidad es el... Claro, que de repente uno como ha trabajado con estos materiales como que se olvida un poco de que están en código, qué sé yo. Sí, el PDB es un caldo de cultivo que está compuesto de papa, dextrosa, que es como un azúcar,
Y eso, es un caldo de medio de cultivo y que es súper utilizado como en la ciencia porque es súper nutritivo y como que funciona con muchos organismos. ¿Y cómo, o sea, cómo se crea? Eso no lo hicieron ustedes, en realidad se los dieron. Que se puede comprar porque es como muy usado en los laboratorios, pero es caro. Igual hay, o sea, si estás haciendo como un laboratorio casero y todo, igual hay recetas en internet que al final es como hervir papa y al final nunca va a ser lo mismo del laboratorio, porque lo del laboratorio es mucho más puro, pero igual puede ser un acercamiento y puedes comprar, es como papa, la dextrosa también la puedes comprar y... Sí, son medios como estandarizados y por eso son caros, pero hay medios que se pueden hacer de manera casera, que son el PDB, que es un medio líquido, entonces tiene como el almidón de la papa, que es como cocer la papa, y todo lo que queda abajo sirve para el cultivo. La dextrosa, que es algo que uno encuentra también en supermercados, en almacenes, o almacenes vegetarianos o veganos, y de esa manera se puede hacer el PDB, que es líquido. Y si a ti te interesa hacer el PDA, que es el medio sólido, que se usa para crecimiento en placa, también se puede comprar o se puede hacer también. Se puede hacer de manera casera. Bien, la muchas diferencia gracias. es que lleva agar, es la única diferencia. Como decían ahí el Seba y la Fran, en realidad, claro, o sea, en este caso trabajamos como un poco también se usa para achicar como la cantidad de variables en el laboratorio de que quizás, no sé, pues, por ejemplo, la papa, si es que uno lo hace caseramente, hay más variables porque el otro está más estandarizado, digamos, pero no hay ningún problema, como decían, hacerlo con las técnicas caseras. De hecho, como decía el Seba, yo en este caso estoy haciendo como mi proyecto de título todo en forma casera en la casa y el PDB también, pues. Y ha funcionado, claro, quizás tiene algunas diferencias con o varias diferencias con el que ya está comprado, que en el fondo es mezclar un polvito, digamos, con agua, pero de que se puede, siempre. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo tenía como una pregunta, así capaz como un poco más genérica, que tiene que ver cómo surgió la motivación de armar el laboratorio en un marco académico. Sé que se presentaron a unos fondos, a una convocatoria, pero ¿cómo fue la movida así original? Bueno, yo no estuve en ese inicio porque en ese momento yo no participaba en este caso no era parte de la universidad, y en ese fondo participaron otros profesores de arquitectura y biología. Y en esa instancia la universidad propicia o fondos de investigación que implican como interdisciplina, y ahí hubo una conexión entre algunos profesores. Está Francisco Cható, Alejandro Sofia, Fernán Fiderici, y ese fue el primer fondo que se postuló. Y en base a eso se empezaron a desarrollar las otras investigaciones. Yo colaboré en los primeros workshops, y después se fue dando quizás de manera más orgánica como el modo de trabajo. Hicimos un taller de diseño y arquitectura que fue como la primera instancia académica, donde tuvimos alumnos de arquitectura y diseño desarrollando investigaciones en biofabricación y biomateriales. Y después de eso, en base como a la motivación quizás que teníamos nosotros, intereses personales, empezamos a postular a fondos internos de la facultad, de la escuela, de la universidad, y a fondos externos, que eran estos fondos que comentaba Caro, que son fondos del Ministerio de Cultura. En base a eso como que hemos ido financiando el laboratorio. Okay. Y en base a eso hemos tenido, por ejemplo, alumnos que vienen de otras universidades, que también es algo interesante. Hay alumnos de la Universidad de Chile, de diseño, de biotecnología, y también como que ha sido bastante como natural, por así decirlo, la relación,
ellos han pedido, por ejemplo, desarrollar su tesis o su práctica, y de ese modo, por ejemplo, han surgido otro tipo de proyectos. Bien, impecable. Muchas gracias, Eva. Así que estudiantes de otras universidades pueden participar en proyectos en el laboratorio. Sí, sí. Sí. En este Eso es caso, por muy ejemplo, bueno. Esteban, que es de la Universidad de Chile, hizo su práctica, y eso derivó en que pudo hacer este proyecto de biofachada. Felipe también hizo su práctica y terminó haciendo su tesis, y está ahora trabajando en otro proyecto. La Tania también hizo su práctica, así que en realidad ha sido súper como, bueno, ya también han ido, Carmen también hizo, ella es de diseño de la Universidad Católica, así que ha sido así como muy interesante ese desarrollo también. Bueno, también ha pasado de que gente ha hecho la práctica y no sigue trabajando, pero en este caso ha sido muy como positiva esa vinculación. ¿Y cómo hacen para vincularse? Porque justo Belén estaba manifestando que quería participar del laboratorio. ¿Cómo hacen para vincularse al laboratorio? Nos tiene que escribir un correo a alguno de nosotros, a mí, o a la Caro, o a Pancho, para que nos podamos coordinar y ver y cómo poder participar. Y, Pueden por escribir al Instagram también, y ahí coordinamos. O sea, sí, que nos nos pueden pueden escribir al escribir en Instagram. Instagram. Y ahí podemos, como que todos tenemos acceso al Instagram, entonces de ahí coordinamos un poco cómo es la gestión y la entrevista y todo eso, pero igual ahora estamos en modalidad remota todavía, para que tengan eso en cuenta, pero obvio que pueden hablarnos y ver cómo es posible de colaborar. Es buenísimo. Jennifer Vargas de Colombia dice, ¿se pueden hacer vinculaciones externas, que es de Colombia, y quizás ayudarles con temas que necesitan? Bueno, me imagino que sí. O sea, siempre hemos como podido colaborar con otras chicos de otros lados, pero no hemos podido quizás hacer una vinculación tan específica con alguien de otro país de acá de Sudamérica. Pero sí, hemos hecho colaboraciones, colaboramos con Materión, hemos participado en otros conversatorios, colaboramos también harto con el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia. Entonces, en realidad, como que funciona en la medida que también esa entusiasmo de la otra parte también se haga efectiva. Entonces, ahí como que tiene que ser de los dos lados ese entusiasmo por colaborar o por trabajar. Y como finalmente tenemos hartos proyectos andando, y entonces ahí es bueno como vincularse a ciertos proyectos. Quizás hay ciertas áreas de trabajo que le interesan a alguien más y se vinculan a ese proyecto, pero en realidad siempre hemos estado abiertos a la colaboración. Bueno. Y en ese caso le interesa a Jennifer, que también nos puede escribir al Instagram, que es el medio más rápido para poder ver los mensajes. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario más que quiera hacer? Sí, yo, una más. Has preguntado hoy, Pau. No está Moro, pero estoy yo. Es para Calcario. En un momento de la presentación, Caro, hablabas creo que fue al principio, que también se le puede agregar como un aditivo, ¿puede ser? No, la verdad no. Bueno, en los talleres han experimentado poniéndole glicerina, que es lo típico que se trabaja con los bioplásticos, las bioláminas y otros biomateriales, como para darle esta propiedad más de flexibilidad o elasticidad. Lo han probado, le han agregado glicerina, sí, el material se vuelve más como si fuera, por ejemplo, para una suela de zapato, en vez de esto cerámico. Pero no, la verdad nunca, el fin del proyecto nunca ha sido agregarle más cosas por como esta misma bioreferencia. Y creo que alguien también comentó por ahí, creo, no sé si me lo preguntó a mí o me lo estoy inventando, pero ¿qué pasa después con este material? Y este material, si uno lo sumerge en agua, se deshace completamente. Entonces también, y también nunca fue la idea como poder agregarle algo para que esto no pasara, sino más bien aplicarlo en objetos y cosas que
pudieran tener o sea, que pudieran simplemente deshacerse y retornar nuevamente quizás como al suelo y entregarle los nutrientes, o sea, entregarle, por ejemplo, bajarle la acidez al suelo porque tiene calcio, ¿cachai? Como empezar a ver las propiedades de los materiales y cómo se puede desintegrar o reintegrar nuevamente. Y cómo, a partir de estas colaboraciones que les contaba que estamos haciendo con algunos diseñadores, cómo generar también productos o objetos que tengan un valor, que puedan reconocer también el origen del material, que puedan reconocer el proceso que hay detrás. Entonces, así súper lindo como ese de trabajar con otras personas, de ver cómo cuenta esta historia al final, el objeto que se llegue a hacer, cómo va a contar esta historia y cómo no queda en algo que uno llega y dice, ah, bueno, pero puede reemplazar todos los materiales hechos de concreto que están contaminantes. Podría, pero la idea es empezar a generar esta nueva relación con estos materiales y entender los procesos que hay detrás y todo eso. Así que en eso estamos. Pronto va a haber más información sobre calcario, así que sigan el Instagram. Estaremos atentos todos. Muchas gracias, Caro. Sí, quizás también ahí comentar que otro proyecto que estamos haciendo, que también es interesante, es poder desarrollar una metodología de diseño que permita poder aproximarse a los organismos vivos. Y esta metodología también, lo interesante de esta metodología es que es una metodología latinoamericana que toma en cuenta otros tipos de atributos que queremos desarrollar con este tipo de materialidades. Así que esperamos próximo también poder tener como resultados de esa investigación y poder compartir como una nueva metodología de trabajo. Que también nos ha pasado a nosotros que hemos trabajado, bueno, yo vengo trabajando como hace 3, 4 años, que uno empieza a agarrar metodologías de diferentes lados de diseño, de ciencia, y es como un gran mix de muchas cosas. Entonces quisimos también este año estar trabajando en una metodología que permita aproximarse, en este caso, a organismos vivos y ver de qué manera poder como aproximarse y diseñar desde ahí también, con la visión también latinoamericana. Genial, genial, genial. Muy inspirador. Buenas noches. Buenas Soy noches, Jennifer. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Mira, lo que pasa es que pues tengo como una pregunta puntual más acerca del tema de los chicos del kombucha, preguntándoles específicamente si ellos hicieron algún tipo de prueba de biodegradabilidad al material, como para saber qué tanto podía soportar pues en el caso de la biofachada, cómo hicieron para saber qué tanto iba a soportar o cuánto tiempo se demora de pronto en dañarse, digamos que el tejido o el biomaterial en este caso. Hola, Jennifer. Bueno, para responder a tu pregunta un poquito, dentro del proyecto no se realizaron como pruebas de biodegradabilidad del material, como en cuánto tiempo se deterioraba o empezaba a deshacerse. Pero hasta el día de hoy los paños que vimos en el video y en la presentación siguen intactos. Por otra parte, yo dentro de mi investigación académica en mi universidad desarrollé como pruebas de degradación del biomaterial, pero no como de manera natural a la intemperie, sino que lo desarrollé como midiendo el tiempo que demoraba una probeta de 5 por 5 centímetros en desaparecer en un compost. Y la medición que me dio esto fue que se demoraba entre 1 mes y medio, 2 meses en desaparecer totalmente como esta probeta de 5 por 5 de aproximadamente 2 milímetros de espesor. No sé si eso responde un poquito a tu pregunta. Sí, vale, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, vamos dando el cierre a este primer encuentro del ciclo de charlas, la segunda vuelta. Agradecerles a todo el equipo por sumarse, compartir todos sus proyectos y futuros proyectos. La verdad que muy interesante y muy lindo escucharlos. Buenísimo que también que
saber de que se puede estar en contacto con ustedes y buscar vueltas para hacer trabajos colaborativos a distancia, de buscarle la forma entre todos, eso es algo que está bueno que se abran las puertas. Y nada, muchas gracias a ustedes y a todos los participantes y los otros invitados de los próximos encuentros, que bastantes están acá conectados. El próximo encuentro es el sábado 14 de noviembre, que va a estar Carolina Echeverres, de Matriz Biomaterial Argentina, Ana Otero, de España, y las chicas Pilar Iso, de las chicas de Matrio. Es a las 15:30 de horario Uruguay. Cambiamos ese día para que ellas puedan también exponer tranquilas, porque si no por la diferencia horaria se les iba muy tarde. Les vamos a mandar de nuevo el ID para el encuentro. En unos días ya vamos a subir este encuentro al canal y después ya les compartimos el link. Y bueno, no sé, Pau, si quieres agregar algo más. Sí, bueno, obviamente agradecerles a los chicos y chicas de BioFab, y a todos los que se sumaron hoy al encuentro, y la verdad a mí me parece como súper inspirador y referente, como les decía hoy, que esto se dé en un marco académico, ¿no? Fue una de las cosas que con Cami nos planteábamos cuando comenzamos con estos ciclos de charlas, que veíamos como esa necesidad, ¿no? de que esto se pudiera desarrollar en la universidad, y bueno, tenerlos como referencia está buenísimo. Creo que hay gente de la escuela de diseño, hay docentes acá a la vuelta, así que bueno, muchísimas gracias por sumarse a esta iniciativa y bueno, y compartir todas sus experiencias y sus proyectos, y obviamente que vamos a seguir en contactos. Tengo más preguntas. Y bueno, y después los otros 2 encuentros son el miércoles 18 de noviembre a las 19 horas con Elena Mato, de Ponto Biodesign, que es de Guatemala, pero que ahora está en Brasil, con Silvio Tinero, de Argentina, que está ahí presente. Y el miércoles 25 es con Fati Villarrey de Ecuador, y con Sofía, siempre me confundo el orden, Sofía Rivera Ureña, que ella de Costa Rica, que tiene un trabajo súper interesante, todos la verdad que tienen un trabajo súper interesante. Y nada, empezamos esta segunda vuelta con muchas ganas como la primera, y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Si alguien más quiere decir algo, despedirse, es el momento. Dígalo ahora. Sí, Gracias muchas gracias. Para esto. Está súper bueno poder conectarnos como, justamente igual como decía el Seba, primero como Latinoamérica incluso, a través de estas disciplinas que son medias nuevas igual. Está súper bacán eso, como compartir experiencias, compartir proyectos, vincularnos de alguna manera, tal como lo hacemos como desde los biomateriales y los hongos que conectan todo, lo mismo con nosotros. Así que bacán, muchas gracias por la invitación también. Gracias a ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Quizás la pandemia ha permitido este tipo de instancias que quizás antes no habríamos podido hacer, porque implicaban viajar, implicaban un montón de cosas, y yo creo que también esto nos ha conectado de otra manera, así que muy felices de haber participado. Esperamos hacer también quizás nosotros actividades, invitarla a usted, entonces también que se dé esa como reciprocidad entre nosotros. Así que muchas gracias por todo. Yo también quería agregar que también reforzando, todos estos proyectos son abiertos, son colaborativos, y por lo mismo los invito a todas y todos, si quieren, escribirnos, preguntarnos. Yo creo que para los que generamos este tipo de materiales o los que estamos en estos proyectos es como algo súper nutritivo que te pregunten, como que antes estaba esta cosa de no, ¿cómo le voy a preguntar si quiere esconder su receta? Pero ahora, por favor, pregunten, manden fotos, no sé, cuéntenos si están experimentando, oye, no me resultó, así que eso es muy enriquecedor para todas y todos, yo creo, en esta disciplina emergente, como decía la Mariana, que se está dando el tema de la colaboración, así que están reforzando esa idea de que está completamente abierta
la puerta para que nos escribamos por Instagram, que es como el medio más directo ahora y por donde todos nos podemos conectar, y eso, que nos sigamos difundiendo las distintas actividades y podamos seguir en contacto, y más ahora con el Instagram que crearon ustedes sobre la Lata Mater. Lata Mater. Que ojalá se den más cosas así que nada, gracias de nuevo. No, por favor. Buenazo. Impecable. Bueno, ahora sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Nos vemos. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo. Cualquier cosa nos escriben. Chao, chao. Chao. Gracias, chao.